¿Cuáles son las consecuencias que puede enfrentar una empresa o un empleador por no realizar correctamente la afiliación al sistema de riesgos laborales de sus trabajadores? O peor aún, no realizar esa afiliación o eludir los pagos de las cotizaciones a este sistema. En este video vamos a conocer cada uno de esos temas y esta información es de alta importancia tanto para empleadores como para trabajadores. Por eso, si usted es empleador o es trabajador, lo invito a que se quede hasta el final del video. Antes de iniciar a profundidad con este tema, y si usted no lo ha hecho, lo invito a que se suscriba a este canal para que pueda estar enterado de todas las publicaciones que semana a semana estaré realizando. Lo primero que hay que tener en cuenta es que los empleadores tienen a cargo unas obligaciones frente a este sistema de riesgos laborales. La primera de ellas es la afiliación y el pago de los aportes o de las cotizaciones a este sistema. Es decir, que a la empresa le corresponde afiliar a todos sus trabajadores a la administradora de riesgos laborales. Pero además de eso, la norma establece que le corresponde el 100% de la cotización a la empresa, es decir, al trabajador no se le puede descontar absolutamente nada de su salario. Como segundo, es que todas las empresas en Colombia tienen la obligación de afiliarse a una administradora de riesgos laborales. No pueden las empresas o los empleadores afiliar individualmente a sus trabajadores a distintas ARL. Deben de hacerlo a una sola y por consiguiente todos sus trabajadores deben estar cobijados por esa misma administradora de riesgos laborales. Y eso tiene un sentido, y es que la ARL debe acompañar a la empresa en todos los procedimientos preventivos con el fin de garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores, inclusive en un acompañamiento en la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Como tercera obligación está que todos los empleadores y las empresas en Colombia deben identificar y establecer cada uno de los riesgos de sus centros de trabajo y al mismo tiempo identificar a qué tipo de riesgos están expuestos todos sus trabajadores. Es decir, debe identificar a qué tipo de riesgo, por ejemplo, está expuesto el personal administrativo y a qué tipo de riesgo está expuesto el personal operativo, con el fin de entregarle esa información a la ARL y realizar las cotizaciones de sus trabajadores bajo esos tipos de riesgo, sin perjuicio lógicamente que a futuro la ARL pueda realizar una visita y una verificación con el fin de identificar estos riesgos y que probablemente o posiblemente pueda existir una modificación. Conocidas estas obligaciones, a continuación entonces vamos a ver cuáles son los riesgos a los que se pueden enfrentar las empresas cuando realizan incorrectamente la afiliación de sus trabajadores al sistema de riesgos laborales y por consiguiente cuáles son las consecuencias a las que podrían enfrentarse cada uno de los empleadores si incurren en estos errores. El primer error que las empresas están cometiendo en Colombia es que realizan la afiliación de sus trabajadores a través de otras empresas, ya sea por inconvenientes, por desconocimiento o porque definitivamente no quieren asumir directamente la carga de afiliar a sus trabajadores. Esto se está presentando con mucha recurrencia, que muchas empresas o empleadores a través de otras empresas, quizás amigos suyos o a través de intermediarios, afilian a sus trabajadores a la administradora de riesgos laborales. Y aquí se pueden presentar muchos inconvenientes en el entendido de que si se presenta alguna enfermedad laboral o un accidente de trabajo, lo primero que se va a verificar es en qué empresa estaba afiliado, dónde se presentó esa contingencia, el accidente o la enfermedad laboral y si es coincidente con esa afiliación. Si no es así, allí se pueden presentar unos inconvenientes muy graves. El segundo error que cometen las empresas en Colombia es afiliar a sus trabajadores extemporáneamente. Y esto sucede en muchos casos, por ejemplo, cuando se contratan trabajadores de forma verbal y la afiliación se realiza días después, o en su defecto también cuando se someten a trabajadores a un supuesto periodo de prueba para verificar si cumple con las condiciones para contratarlo. El problema es que cuando se presenta una novedad como las que acabo de mencionar, enfermedad laboral o accidente de trabajo, es donde vienen los inconvenientes, porque no está afiliado al sistema de seguridad social en Colombia y peor aún, no está afiliado a riesgos laborales. En caso de que se presente alguna de estas novedades, pues las consecuencias van a ser gravísimas. El tercer error en que incurren las empresas al momento de afiliar a sus trabajadores es que afilian a sus trabajadores a un riesgo diferente al que verdaderamente están expuestos.
En otras palabras, se afilia a un riesgo, por ejemplo, a un personal operativo bajo un riesgo administrativo. Es el caso, por ejemplo, de aquellos trabajadores que están expuestos constantemente a manejo de herramientas, maquinarias, o peor aún, están expuestos a un trabajo en alturas y son afiliados y se les cotiza bajo un riesgo de personal administrativo. Esto es un error gravísimo, que muchas empresas lo hacen primero que todo para ahorrarse dinero en sus nóminas, pero que muy seguramente si se presenta una novedad de las que ya mencioné, la empresa puede sufrir graves consecuencias económicas. ¿Cuáles entonces serían las consecuencias para las empresas que cometan estos errores en la afiliación a riesgos laborales? Definitivamente es que las ARL no van a responder ni van a reconocer estas novedades como de origen laboral, porque como ya veíamos son errores en la afiliación y en las cotizaciones, y en este entendido la ARL no se va a hacer responsable ni del reconocimiento del origen de estas novedades y por consiguiente no va a reconocer el pago de las prestaciones económicas que corresponden, y en este caso entonces es la empresa la que deberá responder al trabajador por todas las prestaciones económicas. ¿Cuáles son esas prestaciones económicas? Es decir, que se le debe responder al trabajador por asistencia médica, terapéutica, farmacéutica, rehabilitación, gastos de traslado, pago de incapacidades médicas temporales y también las otras prestaciones económicas como por ejemplo, si es el caso, la indemnización por pérdida de capacidad laboral, pensión de invalidez y si el trabajador fallece, la pensión de sobrevivientes y el auxilio funerario. No podemos dejar de lado en estos casos las consecuencias administrativas a las que se pueden exponer los empleadores en Colombia que cometan estos errores en la afiliación y que en últimas lo que buscan es defraudar el sistema de riesgos laborales en Colombia. Y son las sanciones administrativas que puede emitir el Ministerio de Trabajo a las empresas que omitan o que defrauden el sistema de riesgos laborales en Colombia. Antes de continuar con este video, quiero contarte que presto asesorías a nivel nacional a través de llamada o de videollamada o de forma presencial en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Si requieres contratar mis servicios, en la descripción de este video vas a encontrar un link con los medios de contacto o me puedes escribir al número WhatsApp que aparece durante todo este video. Otro de los errores graves que cometen los empleadores es la evasión al sistema de riesgos laborales, que básicamente consiste en que los empleadores no afilian al trabajador a la administradora de riesgos laborales. Y esto es peor que en los anteriores casos, porque definitivamente el trabajador está totalmente desamparado. Si se presenta alguna novedad, no hay quien lo proteja. Y en estos casos es la empresa la que debe asumir el pago de todas las prestaciones económicas. ¿Cuáles prestaciones económicas? Las que ya mencioné: asistencia médica, farmacéutica, terapéutica, de rehabilitación, gastos de traslados que esa persona requiera para citas médicas o citas de rehabilitación, pero también las incapacidades temporales, que recordemos que la administradora de riesgos laborales las paga al 100% del salario. Además de eso, si es el caso, la indemnización por pérdida de capacidad laboral, que si el trabajador queda con una pérdida de capacidad laboral del 5% al 49.99%, o si es el caso, responder por una pensión de invalidez, o peor aún, si el trabajador fallece en un accidente de trabajo, la empresa le debe responder a su familia por la pensión de sobrevivientes y el auxilio funerario. En estos casos tampoco podemos dejar de lado las consecuencias administrativas que debe enfrentar la empresa en estos casos de evasión al sistema de riesgos laborales. La primera son las sanciones administrativas que puede emitir el Ministerio de Trabajo por la evasión de las cotizaciones a riesgos laborales. Y de otro lado, las sanciones que puede emitir la UGPP, que es una entidad que fue creada por el Estado para fiscalizar y realizarle seguimiento a los aportes a seguridad social. Y en estos casos, pues es lógico que si una empresa no está realizando los aportes a riesgos laborales de un trabajador, muy seguramente tampoco está cotizando a salud y mucho menos a pensiones. En estos casos, la UGPP se encarga de fiscalizar esa situación y, al igual que el Ministerio de Trabajo, puede sancionar a la empresa, y estas indemnizaciones son demasiado cuantiosas. Otra de las situaciones que se presenta recurrentemente con las empresas en Colombia es la elusión en el sistema de riesgos laborales.
que básicamente está relacionado con eludir los pagos de las cotizaciones. En otras palabras, es realizar las cotizaciones por debajo del valor real. Recordemos que todos los aportes al sistema de seguridad social en Colombia, pensión, salud y riesgos laborales, se realizan bajo el ingreso base de cotización, que es el salario que devenga el trabajador. Y allí se debe incluir todo lo que es factor salarial, es decir, horas extras, horas nocturnas, dominicales y festivos, y en últimas todo lo que sea factor salarial. Una vez se saque el salario que devengaba el trabajador de manera mensual, bajo ese valor es que se deben realizar todas las cotizaciones. ¿Qué es lo que sucede en estos casos entonces? Resulta que muchas empresas, por ahorrarse un dinero en esas cotizaciones, cotizan por debajo del valor real. Por ejemplo, un trabajador que tenga un salario de 3 millones básico, sin contar horas extras, nocturnas, por ejemplo, solamente se gana 3 millones de básico, y la empresa, por ahorrarse un dinero en esa cotización, le cotiza sobre el valor de un salario mínimo. Lógicamente, esa cotización va a ser menor, porque ese cálculo de la cotización no solamente se tiene en cuenta el tipo de riesgo, sino también el valor del salario del trabajador. En este sentido, esa cotización va a ser menor, pero también al mismo tiempo las prestaciones económicas van a disminuir su valor. Tomando como ejemplo este mismo trabajador que devenga un salario de 3 millones de pesos y que se le cotizó al sistema de riesgos laborales bajo un salario mínimo, si ese trabajador llega a presentar alguna enfermedad laboral o algún accidente de trabajo, la ARL es la que debe responder por las prestaciones económicas. Si queda con una incapacidad, por ejemplo, temporal, la administradora de riesgos laborales debe responder por el 100% del salario en cada una de esas incapacidades. Es decir, que si ese trabajador, por ejemplo, duró un mes incapacitados, espera recibir 3 millones de pesos, que es el salario que devengaba. Pero como la empresa le cotizó sobre un salario mínimo, la ARL le va a pagar un salario mínimo. De esta manera, asimismo, se afectan las otras prestaciones económicas, como por ejemplo la indemnización por pérdida de capacidad laboral, la pensión de invalidez y la pensión de sobrevivientes, ya que la administradora de riesgos laborales va a liquidar estas prestaciones conforme al ingreso base de cotización, que es el salario sobre el cual estaba cotizando el empleador. ¿Cuál es la consecuencia en estos casos? Pues es la empresa la que le debe responder al trabajador por todos esos saldos de dinero. Muy seguramente muchas empresas y muchos empleadores dirán: no me pueden obligar a eso. Pues la vía que tienen los trabajadores para reclamar sus derechos en estos casos es demandar al empleador para reclamar que le responda por todos esos dineros adeudados que por su negligencia y su omisión permitió que ocurriera esa situación y que no esté recibiendo el dinero que verdaderamente debe recibir. En estos casos, entonces, el trabajador puede reclamar el saldo sobre las indemnizaciones por pérdida de capacidad laboral, o sobre incapacidades médicas temporales, o sobre la pensión de invalidez. Y en caso de que el trabajador fallezca, pues sus familiares pueden presentar una demanda también para reclamar ese dinero sobre la pensión de sobrevivientes. Al igual que en los casos de evasión de los aportes a riesgos laborales, la empresa también en estos casos se puede ver abocada a investigaciones administrativas y sanciones por parte del Ministerio de Trabajo y de la UGPP, porque lógicamente y muy seguramente en estos casos, si se le está cotizando por debajo del salario real a riesgos laborales, también se le debe estar cotizando a salud y a pensiones bajo esos valores. En estos casos, la empresa está cometiendo fraude al sistema de seguridad social en Colombia y puede recibir sanciones tanto por parte del Ministerio de Trabajo como por parte de la UGPP. Como vemos, en principio la empresa creería estar ahorrándose algún dinero en estas cotizaciones, pero podemos ver que las consecuencias son gravísimas y que fácilmente pueden quebrar a una empresa por omitir estos pagos al sistema de seguridad social en Colombia. Espero esta información te haya sido de mucha utilidad. Si es así, no dudes en compartir este video con una persona que le pueda ayudar esta información. Te recuerdo que presto asesorías a nivel nacional a través de llamada o de videollamada. Que si requieres contratar mis servicios, en la descripción de este video vas a encontrar un link con los medios de contacto. O me puedes escribir al número WhatsApp que aparece durante todo este video. Nos vemos hasta una próxima oportunidad.